La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Centos. En esta ocasión nos encontramos en la Rinconada de San Agustín, delante de esta escultura de Sebastián y siendo amenizados por la Feria del Diseño. Estamos con dos invitados especiales para platicar sobre veganismo o la cultura vegana. A mi derecha está Luis García, nombre de futbolista, pero mejor conocido como el Pesca, y también está a mi izquierda Xochitl Rivera, quien es vegana hace 8 años ya, ¿no? 8 años, y tú, Pesca. 12 años. 12 años. Bien, la pregunta que seguramente mucha gente se los ha hecho, amigos, colegas, raza en general, es ¿por qué hacerse veganos? ¿Por qué? Pues es por una cuestión ética, por la razón para mí fue que a raíz de muchos grupos de bandas que me gustaban, hablaban acerca de derechos de los animales, de que ellos tienen su vida propia, tienen sus propios deseos de vivir. Y entonces de ahí empecé a empaparnos, a leer sobre este tema, y yo también así a hacerlo por eso, pues, porque ellos tienen sus razones propias para vivir y no son nuestros para que nosotros dispongamos de sus vidas. Xochitl, ¿tú cuál fue, digamos, ese momento en el que...? Bueno, tu primer pregunta sobre el veganismo, yo creo que es mi propia contribución a una justicia con la naturaleza. Mi manera de verlo es totalmente ético. No me parece que por el hecho de ser humana tenga derechos sobre otras especies. O sea, nada me justifica a mí el hecho de tratar a los animales como cosas. Y bueno, y eso me repercute en todas las acciones de mi vida, y creo que la principal es esta manera de evitar todo producto de origen animal, y bueno, y lo que hay después de eso, no consumir productos que hayan sido experimentados en animales y tratar a los animales exactamente igual a nosotros, ¿no? De ese derecho que tenemos todos los seres vivos a estar vivos. ¿Cómo nace, digamos, esta cultura, este estilo de vida del veganismo, el ser vegano? ¿Dónde nace? ¿Cuándo nace? Bueno, yo creo que su origen principal es el vegetarianismo, que en la cultura oriental ha sido más ampliado, o ha sido más ejercido, practicado. Sin embargo, en 1944 aparece en Inglaterra por un filósofo, Donald Watson, que funda la Sociedad Vegana. Que realmente lo que él ahí manifestaba era que no iban a hacer uso de ningún animal, porque en aquel entonces estaba un poco de moda ese vegetarianismo en el que incluía pues leche, carne, leche, miel, queso y esas cosas, ¿no? Entonces fue una manera de decir no vamos a contribuir a esta industria, vamos a evitar todos los productos de origen animal. Y después de eso viene un segundo movimiento muy importante, que es el de la liberación animal, con un libro bajo este mismo nombre de un filósofo, Peter Singer, que es el que ya muestra claramente la situación principal de los animales en las granjas y de toda la industria carnívora. ¿A Zacatecas cómo llega? Digamos, ustedes ya tienen años, ya tienen experiencia. ¿Cómo llega a Zacatecas este movimiento? ¿Es digamos, individualmente se fueron informando con amigos de otras partes del país? Básicamente fue por amigos de otros estados y por la música que escucho, que también como hay cierto auge de veganos y de vegetarianos en la escena como hardcore punk o algo así. Y todos esos grupos que me gustaban hablaban acerca de eso, entonces fue como empecé yo al menos a sentirme parte de esos grupos y empezar a ser vegano. ¿Y aquí en Zacatecas cómo recibe pues la raza? Por ejemplo, sus padres, ¿no? Que dicen, tengo este pensamiento, voy a querer seguirlo. ¿Cómo reciben, por ejemplo, no solo sus padres, sus parejas, sus amigos, la gente en la calle, pues cuando tú dices, no, es que esto yo no lo como, esto yo no lo uso, esto... ¿Qué recepción tiene la raza aquí en Zacatecas? Mira, no te puedo hablar mucho de Zacatecas porque no soy de aquí, tengo muy poco tiempo viviendo, pero te puedo decir que en este momento, o sea, en México,
está muy de moda el veganismo. Yo creo que es una moda bastante positiva, sin embargo, pues sí tiene ahí su lado oscuro, ¿no? Pero creo que habría que aprovecharlo. Yo entré a esto de una manera medio oscura, me di cuenta que desde niña era muy animalera, rescataba animales y todo, y de repente, bueno, yo era chef, era omnívora, y de repente me di cuenta que, así, como si hubiera sido porque por magia los animales no llegaban así de repente a mi mesa, ¿verdad? Que no estaban empaquetados ni de repente alguien los fabricaba y estaban, ¿no? De repente, ya bastante grande, dije, son de los mismos animales que a mí me gustan, que me gusta rescatar, que yo les doy de comer. No le veo ninguna diferencia de mi perro, que tanto amo, a una vaca, a un cerdo, ¿no? O sea, tienen las mismas capacidades, la misma cognición, la misma capacidad de sentir y de querer seguir viviendo que mi perro. Entonces es totalmente incoherente comerme a unos y a otros, ¿no? Cuidarlos, ¿no? Protegerlos. No me gustaría comerme salchichas de mi perro, ¿no? O sea, por eso mi perro no le doy salchichas. Sí. O sea. Entonces, igual, lo que dices de cómo ver en Zacatecas eso, o a lo menos tal vez en todo México, pues creo que es más, o sea, por una cuestión cultural, o sea, nunca nos preguntamos qué hay detrás, así como Xochitl vio que, ay, pues si detrás de este bistec. Después, o sea, que hay toda la historia para que eso llegara a su mesa o a su cocina, pues nunca lo ve, y así como que estamos tan acostumbrados sí, cómelo así, pero sin ver nada más allá. Es como luego dicen mucho de que si los rastros o los mataderos tuvieran paredes de cristal, la mayoría seríamos vegetarianos, porque pues vemos toda la historia que hay detrás de eso, ¿no? Todo el sufrimiento, todo ese dolor de otros animales. Y pues ahora que está muy, como dices, de moda el vegetarianismo, está también muy de moda esto de querer rescatar animales, de yo cuido a los animales, yo amo a todo eso, sí, pero es que estos no, porque estos son de comer, entonces es tu necesidad como omnívoro comer carne, porque si no, no vas a sobrevivir. Entonces es como una doble moral un poquito locochona ahí, que pues ya si te pones a analizarlo un poquito y a cuestionar como esas costumbres y estas tradiciones, dices, pues no está tan chido ni es tan coherente querer a unos y comer o utilizar a otros, perdón. Es que es interesante, tú lo mencionabas hace rato, Pesca, que hay un elemento ético muy, muy importante, ¿no? Y que, ya lo mencionaba también Xochitl, nace esto en la mitad del siglo pasado, o sea, es reciente, o que tiene un auge importante, porque en Oriente también ya tienen muchos años, muchísimos, ¿no? Siglos. Entonces hay también una especie de lucha, hay una especie de pequeña revolución en esto, ética, moral, de la convivencia, pues, porque podrá haber veganos que dicen, yo respeto a los animales, pero soy un cabrón con la gente, ¿no? Entonces, vaya, entonces eso es algo también cuestionable, pues, ¿no? Porque hay fuera del aire platicábamos, hay una anécdota de Nietzsche interesante, que están en Turín, un caballo está siendo golpeado por el dueño del carro, el caballo está agotado, está lastimado, no lo sabemos, eso cuentan los biógrafos, eso cuentan las leyendas acerca de Nietzsche. Entonces él se acerca, lo abraza y llora, o algunos dicen que lo abraza y le susurra algo al oído, y es como una especie de perdón, así lo han interpretado algunos, entre ellos Milán Kundera en esta insoportable levedad del ser, que dice, le está pidiendo Nietzsche perdón al caballo, al animal, al reino animal, por toda la humanidad, por siglos y siglos de maltrato, por siglos y siglos de tratarlos como objetos. Y le dice, Milán Kundera, le pide perdón por Descartes, porque Descartes fue el que dice, los animales no tienen alma, los animales son unas máquinas vivientes. Entonces es como un perdón hacia el animal, un perdón a la humanidad, y se supone que a partir de ese cisma Nietzsche enloquece y después muere. Pero hay una cuestión pues ética, hay una cuestión de contra el establishment, hay una cuestión en contra del consumir por consumir, ¿no? Es una acción revolucionaria individual, sí, que se ha vuelto colectiva. Clase de revolución del pensamiento, ¿no? Exactamente, o sea, no sé qué ustedes piensan acerca, o cómo lo piensan eso, ¿no? La cuestión ética y cómo esto puede de verdad ser una revolución individual que ya está
esparcida en diferentes grupos, colectividades, pero que es una revolución muy poderosa, pues, ¿no? Sí, yo creo que, digo, la razón número uno, la razón ética número uno, digo, es por el respeto a las otras especies, ¿no? Pero implica cosas tan terribles como el calentamiento humano. O sea, no nos han dicho, pero buscándole sabemos que la contaminación número uno son por los residuos de los gases que liberan las vacas, el metano, todo eso. O sea, es el contaminante número uno, aparte de que quitándole el consumo a lo que normalmente come la gente, pues o sea, la industria refresquera, de la parte de la carnívora, se repercute en todo, hasta en el sistema. Creo que no le conviene mucho al sistema de ahorita que haya muchos veganos. Por eso industrias como Lala ahorita ya ofrecen su leche de almendras y de soya y esas cosas, porque ahorita hay una gran demanda de esos productos, ¿no? Sí, de hecho, o sea, así como lo que está diciendo es eso, que para no solo, o sea, si lo vieras solo como lo que te estaba diciendo hace rato, si lo vieras solo por la vida del animal, así ya es una razón con suficiente peso para hacerlo, ya es una razón de por sí, pero de ahí está aparte la salud, o sea, del individuo que los consume, y lo de la salud del planeta, o sea, toda esta contaminación, que todas las áreas deforestadas que hay ahora, que es para eso lo que estábamos diciendo de cuánto se necesita de agua y de granos, de cereales, todo eso, que también se deforesta primero todos estos bosques, selvas tropicales, para hacer áreas de pastoreo y para producir granos y cereales para que coman el ganado, y todo el agua que se necesita también para ellos de su consumo. Entonces son de 9 a 1 esa proporción. 9 kilos de cereales para obtener un solo kilo de eso está carne. En el hambre o sea, si lo pensaras como para el hambre del mundo, o sea, si todo lo que se produce para que lo coman esas vacas, y esa carne, ¿qué porcentaje de gente es el que tiene tal vez el acceso a poder comprar eso, ¿no? Entonces también ahí va un rollo un poquito oscuro de la industria en ese lado. Entonces se repercute primero en siendo vegano, o sea, te deja, o sea, tú te abstienes de participar no solo en la muerte directa de ese animal para tu consumo, sino en la destrucción del planeta, de esos ecosistemas y todo eso. Es un rollo un poco. Es una especie de activismo silencioso, pero que sí repercute. O sea, al año estaba viendo los porcentajes, o sea, son mínimo 100 animales que un estilo de vida vegano son los que salvas de alguna manera. O sea, 100 animales son los que no se comen. En Estados Unidos son aproximadamente 9.5 billones de animales que son sacrificados nada más para ese consumo. O sea, ¿dónde cabe tanto? ¿Dónde está esa agua? O sea, no es sustentable. Por eso ahorita creo que es importante que esté de moda, porque ahorita el planeta no está en un momento como para seguir sosteniendo ese estilo. O sea, ¿qué va a pasar en 20, 30 años? California ahorita se está quedando sin agua. O sea, bueno, California y Zacatecas, ¿eh? O sea, aquí Zacatecas vivimos en el semidesierto y a pesar de eso tenemos una cervecera que consume agua, ¿no? Mineras, que las mineras también consumen mucha agua. Esto de las revoluciones silenciosas, justo es también de lo que platicamos fuera del aire. Gilles Deleuze dice algo así como que estos pequeños movimientos son el devenir revolucionario del individuo. Ahí ya platicamos también de los freegans, por ejemplo, el veganismo. Hay gente que ahorita ya está también en contra del trabajo, por ejemplo, ¿no? Que podrían decir, eso es muy radical o eso... En contra del trabajo, no solo de las 8 horas, sino hay unos movimientos sobre las slow cities y todas estas cuestiones de que tenemos que empezar a bajar la velocidad. O sea, estamos viviendo una velocidad impresionantemente veloz, ¿no? Sí, entonces creo que en cierta forma no es tanto que en contra del trabajo, sino en las condiciones y en el para qué y para quiénes, ¿no? Todo ese rollo debe ser más así. Otra de las cosas que nos interesa muchísimo y bueno, que en lo personal también hacemos y creo que es parte de un veganismo que también se pueda justificar bien, es tratar de tener nuestros propios huertos, de poder contribuir, ¿no? Porque también pueden existir veganos que se alimenten de Pepsi, que se coman papitas y pues al final de cuentas no comes animales. La pieza esta que estás comprando ahí ha sido seleccionada después de haber tirado a la basura muchísimas más. Porque tenían
Sí. una bolita ahí, la papa, que no Ajá. está perfecta. Y justo por eso dije lo de no es estar en contra del trabajo, porque muchos que tal vez se opongan a cierto trabajo y todo así, tienen estos huertos, ellos producen sus propias es otro tipo de hortalizas, todo trabajo, eso. ¿no? O sea, es bastantísimo trabajo, pero Es más bien ir en otro contra sentido, es en un del autoconsumo. Sí, y etcétera. del sistema del hombre, de la explotación del hombre por el hombre, el hombre que explota la tierra o el hombre que explota al animal, ¿no? Al final es como estas pequeñas revoluciones silenciosas, y casi para ir cerrando, pues me gustaría tener una especie de reflexión de hacia dónde creen que vaya esto. Es una moda, sí, una moda que qué bueno que esté, pero también las modas son pasajeras, hay que pensarlo así, y que el sistema frecuentemente bombardea con diferente tipo de mensajes. Por ejemplo, que no pueden vivir solamente así, no podemos vivir sin No la... vives ensalada. Por ejemplo, ¿no? Como en Los Simpson, que se volvió un clásico. Pero bueno, ¿cómo estar generando vida a estos movimientos, a estas contrarrevoluciones, a estas revoluciones silenciosas, para que no solo sean modas, sino que se queden y se extiendan más bien, ¿no? Yo creo que ahorita el planeta y la situación de todo ya no está como antes, como para esconder la situación actual del planeta. O sea, sí va a ser una tendencia que a fuerza el propio gobierno va a tener que ir haciendo sus recomendaciones, como en Inglaterra, que ya se sacó la leche y los quesos del plato del buen comer y cosas así, donde ya no va a convenir tanto estar solapando grandes industrias y darle paso a esta manera de vivir. A muchos les podría parecer una utopía, pero créanme, es una utopía que vale la pena y que sí repercute en todos. O sea, son pequeñas acciones que repercuten en todos los aspectos de la vida. Entonces, y no es un sufrir y no es padecer y nomás estar... Para mí es la cosa más deliciosa que he hecho, y a veces creo que lo hago por placer nada más. Sí, de hecho, o sea, es de delicioso. Ahí va a empezar yo creo que creemos que, por ejemplo, esta moda, sí, tal vez durará un tiempo, con el paso del mismo, va a empezar a caer así los que ya solo lo hicieron por X o Y cosa, pero se van a seguir quedando, y como dice Xochitl, igual, muchas escuelas están combatiendo ahora la obesidad por esto de la salud, ¿no? Entonces, opciones vegetarianas, opciones veganas están ayudando a disminuir eso. Entonces igual va a empezar tal vez para mi gusto, o sea, para como yo lo veo, sí va a empezar un poquito a tener más auge por estas cuestiones. Ojalá lo tenga, y no más bien solapado por el sistema, porque el sistema creará después otro mercado y otra forma de consumo. Es que dentro de esta moda también hay mucho de ahora de que, pues ahora hay que venderle las cosas verdes, exactamente, ¿no? Sé qué y todo. Entonces ahí es donde se encarece, que en realidad mucha gente dice, no, es que yo no soy vegano, yo no soy vegetariano porque yo no tengo esos recursos, yo no soy rico para hacer eso. Pero ir a un mercado y comprar tu despensa, frutas, verduras, todo, siempre sale mucho más barato que comprar carnes y cuanta cosa, pero no sé por qué la gente siempre tiene esa concepción de que... Pues por ese bombardeo del sistema, de que te dice eso, justo también. Pero bueno, muchísimas gracias, se nos termina el tiempo y se nos viene la lluvia. Entonces, muchas gracias, Pesca, muchas gracias, Xochitl, muchas gracias a ustedes. Nos vemos en la próxima emisión de Acentos. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.